Bueno, pues le quiero hablar de este programa Remain in Mexico que fue activado durante los años del presidente Donald Trump y que por una demanda que han presentado los estados de Texas y de Missouri ha revivido este día lunes. Es ese programa Remain in Mexico. Una corte estadounidense ha obligado a la administración Biden a revivir este programa. Le reitero, consiste básicamente en que los migrantes que están pidiendo asilo en Estados Unidos van a tener que esperar su caso en territorio mexicano. Este programa ha sido criticado justamente por organizaciones también de migrantes por considerarlo cruel, por considerarlo inhumano, por considerar que Estados Unidos no debería hacer esperar en otro país a quienes están buscando, por supuesto, que el asilo, aunque la presión migratoria para la administración Biden en la frontera sur de los Estados Unidos ha obligado pues prácticamente a tener este programa como por las Cortes, por la decisión de las Cortes, pero también a buscar las alternativas y negociar con el vecino México para tener este programa en este momento activado, aunque ajustado. Ha sido ajustado este programa. Le decía yo que el presidente Biden en su momento dijo que Donald Trump se convertía en el primer presidente en la historia de Estados Unidos que estaba obligando a quien buscara asilo pues a esperar en otra nación, y le reitero, este programa no solamente se activó, ahora también está abarcando a más migrantes que se verían afectados con este programa. Se habla de 6 meses de espera, para muchos es demasiado tiempo, y entonces se habla de la necesidad incluso de que aquellos migrantes que esperan en México van a tener que generar ingresos y por lo tanto requieren un empleo. Vamos a hablar de todo este tema, de este programa de Remain in México, y le agradezco mucho al ex embajador Arturo Sarucán en Estados Unidos, ex embajador de México en Estados Unidos, que nos acompaña esta tarde. Arturo, me da muchísimo gusto saludarte. Esto, se entiende, es una decisión de una corte que así lo ha ordenado a la administración Biden, pero tú sabes que este programa pues fue ajustado. ¿Qué me dices sobre lo que representa para México también un día como hoy? Pues mira, Gabriela, es sin duda un mal momento, porque este programa primero tiene toda una serie de complicaciones en términos de no solo la política de refugio y asilo de Estados Unidos, sino una carga muy onerosa para México y sobre todo, Gabriela, tú lo has visto, ustedes lo han constatado, una carga económica y social, incluso de seguridad pública, muy onerosa para los estados y municipios mexicanos del lado de la frontera entre los dos países. Es evidente que la administración Biden no está contenta con este fallo de la Corte, en parte por eso también se tardaron un poco en cuadrar el círculo con México, porque además la Corte evidentemente subrayó que, digamos, la cooperación de México era necesaria para que se pudiera dar cumplimiento con este mandato jurídico, pero te vuelve a demostrar, desde mi punto de vista, dos temas complicados. Uno estadounidense y uno mexicano. El estadounidense, como lo tienes tú bien claro, es que a pesar de que en esta época del año tradicionalmente por los cambios de clima, los patrones de migración, de transmigración hacia la frontera entre los dos países suelen siempre bajar, es decir, no hay que ser premio Nobel para darse cuenta que año con año, en esta parte del año, los flujos migratorios siempre tienden a bajar y luego vuelven a brincar un poco, digamos, hacia finales del primer trimestre de cada año, aumentan en el verano y luego vuelven a bajar. Esto no está pasando. Tenemos cifras récord, inéditas en la historia del continente americano, de migrantes, refugiados, personas internamente desplazadas en movimiento, como nunca en la historia del continente. Y esto va a ser usado por el Partido Republicano en el marco de una campaña electoral, las elecciones intermedias del próximo año, como punto de embestida contra los demócratas y contra el presidente Biden. Y esto es lo que, digamos, ha puesto a la administración Biden en el predicamento, primero, de tener que volverle a pedir a México que acepte un programa que es ampliamente rechazado por muchos actores y muchas voces al interior de la propia administración, ya no digamos entre las ONGs que se dedican a los temas de refugio, migración, asilo en Estados Unidos, sino que tiene que trabajar con México para tratar de minimizar el impacto político electoral que este tema sin duda
le va a generar camino a las elecciones intermedias del próximo año, en donde hay que recordarle a tu audiencia que hoy por hoy la bancada demócrata tiene el control de la Cámara de Representantes por solo 8 escaños, cuando históricamente todo presidente en el poder pierde escaños en las elecciones intermedias. Con esa ventaja tan pequeña, pues se antoja bien difícil que los demócratas mantengan el control, la mayoría de ese recinto, y el papel que este tema va a jugar pues va a ser un tema de ataque constante de los republicanos. Por el lado mexicano, por supuesto, lo que a mí me preocupa, por el lado mexicano, lo que a mí me preocupa es que, aparentemente el gobierno mexicano está dispuesto a seguir colaborando con Estados Unidos. Creo que le da una carta de negociación muy fuerte a México en la relación bilateral. En parte por esto también creo que en otros temas importantes de la relación entre México y Estados Unidos, y sobre todo en temas de política interna mexicana, que debieran ser temas fundamentales para la administración Biden, es que tenemos un poco de silencio en Washington. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense requiere forzosamente de la colaboración mexicana para mitigar los flujos transmigratorios. Pero el problema es que todo esto, lo único que está haciendo, Gabriela, es haciendo que el gobierno mexicano juegue al bote pateado. Es decir, en vez de aprovechar esta crisis para rediseñar la política migratoria mexicana desde un punto de vista integral, canalizar recursos personal al INAMI, la agencia migratoria mexicana, sí, a la Comisión, a la Comar, la Agencia de Refugiados en México, estas dependencias tienen menos presupuesto, menos personal, menos recursos por las políticas de austeridad del presidente López Obrador. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque seguimos aplicando un programa que genera enormes presiones y vulnerabilidades, porque no somos capaces de proteger los derechos de muchos de estos migrantes que se encuentran en territorio mexicano, y a la vez tampoco estamos diseñando un paradigma hacia adelante de cómo debe ser una política migratoria integral del Estado mexicano. Entonces nos vuelve a poner en una tesitura bien compleja, claro. Si bien es un hecho que la decisión de México de aceptar con ciertas condiciones la reimposición o la reinstalación de este programa, en términos de la agenda bilateral como tal, pues es vista como una buena cosa, porque pues manda la señal a Washington de que México está dispuesto a echarle la mano al presidente. Ahora, una cosa que también es importantísima y que los propios legisladores de Texas han subrayado es que el presidente mexicano habría pedido condiciones más favorables para quienes están buscando pues este asilo, incluyendo la posibilidad de que tengan un abogado más cercano. En tiempos, un abogado pues es semanas, cuestión de semanas, no es cuestión de un día, por un lado. Por otro lado, al parecer se les va a vacunar a aquellas personas que esperen de este lado de la frontera su caso ser escuchado, se les estaría vacunando. Pero al mismo tiempo, Arturo, los legisladores, varios de ellos en Estados Unidos, han apuntado a el tema de las condiciones de inseguridad que sufren, que padecen del lado de México estos inmigrantes, un tema del que poco también se habla en México, del que se habla más a nivel estatal y no a nivel federal. Y aquí la pregunta es con qué garantías el gobierno de México también puede otorgar, digamos, esta espera segura a estas personas. Ese sin duda es el gorila en la habitación, por lo menos del lado mexicano, porque efectivamente, como tú dices, la capacidad del Estado mexicano, de las instituciones del gobierno mexicano, de garantizar la seguridad de los migrantes que están atorados del lado mexicano de la frontera, pues deja mucho que desear. Incluso ha habido algunos refugios de migrantes que han sido cerrados, que no están recibiendo financiamiento. Los gobiernos municipales y estatales están enormemente presionados por lo que esto implica para las finanzas municipales o estatales, y además por la incapacidad del Estado mexicano de garantizar que estos migrantes pues, no se vuelven presa de grupos criminales, de grupos de polleros, que está generando una narrativa en Estados Unidos sobre las condiciones de seguridad en México y sobre las capacidades institucionales del Estado mexicano, que es muy preocupante y muy mala. Entonces, quedamos un poco como el proverbial cuetero. Totalmente.
Y ese es otro tema que se puede politizar de cara a lo que ampliamente has descrito, y te agradezco como perspectiva de lo que viene en 2022, que son las elecciones intermedias. Es un tema muy complejo, de mucha polémica, que hoy revive este programa con todo lo que pensaría la administración Biden, pero al final del día las cosas se están complicando en el tema migratorio. Gracias, Arturo, gusto saludarte. Un gran placer estar contigo como siempre, Lore.